Soy su servidor Leonel Cortés, de nuevo queriendo compartirles a ustedes mis impresiones sobre la lección de Ven, sígueme de esta semana. Es bien importante que notemos que vamos a hacer por una semana a un lado las escrituras en Doctrina y Convenios para concentrarnos en la Pascua de Resurrección. Esto aprovechando que la mayoría de personas en el mundo justo están recordando el sacrificio de Jesucristo, y aunque no es la fecha específica en que sucedió, nosotros aprovechamos para poder hablar del mismo tema, y probablemente ahora yo le ayude a usted a aclarar algunas ideas sobre el sacrificio de Jesucristo y el por qué se celebra la Pascua de la Resurrección. Quiero empezar diciéndole a usted que no profesa nuestra fe, de que nosotros respetamos la manera en que los demás deciden adorar a Dios. De hecho, en uno de nuestros artículos de fe dice que reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Entonces, con esto, nuestra expresión es: los demás pueden adorar al Dios que bien les parezca, en la manera en que así les plazca, pero no nos vamos a poner a juzgar la manera en que lo hacen, si quisiéramos que respeten la manera en que nosotros lo hacemos. Aclaro esto porque no pretendemos con estos mensajes convencer a los demás, sino compartirles nuestra fe, la forma en que creemos. En esta lección vamos a aprender sobre tres cosas. Una, que Jesucristo vive, que adoramos a un Dios que no está muerto, que su obra no finalizó con su crucifixión en el Gólgota, sino que es una persona resucitada que hoy en día todavía habla al hombre. También que gracias a Jesucristo, yo, usted y todas las personas que han nacido desde Adán y las que van a nacer hasta el final de su segunda venida, van a resucitar. Absolutamente todos vamos a resucitar. Y vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Y la tercera cosa es que Jesucristo logró una expiación perfecta. Y vamos a hablar un poquito sobre el término de expiación. Algunas cosas importantes. La iglesia está promoviendo que cada uno de nosotros piense más en el sacrificio de Jesucristo. Les invito a buscar en las redes o en el internet un hashtag que dice "a partir de hoy". Es una invitación para que a partir de hoy usted y yo busquemos una manera de prepararnos para el gran evento que la iglesia va a tener, que es nuestra conferencia anual. Es una conferencia general. Usted, hermano y hermana, que nos conoce a través de estos medios, puede saber que la iglesia ocupa cada 6 meses un espacio para hacer una conferencia mundial. Y la que corresponde al mediado del año es la conferencia anual. Entonces vamos a escuchar allí la voz de nuestros profetas vivientes, y lo que ellos dicen para nosotros es la revelación del Padre, su voluntad para nosotros sus hijos, y es la voluntad para usted también. Aunque nunca la haya escuchado, le invitamos a escucharle. Van a estar ocurriendo el próximo sábado 3 y domingo 4 de abril, así que están todos invitados. Vamos con el contenido de la lección de esta semana. En primer lugar, como yo decía, nosotros creemos en un Cristo viviente, en alguien que no terminó su ministerio porque murió, sino que Él vive, Él resucitó. Las evidencias en las Escrituras muestran precisamente que Él resucitó. Quiero recordarles un poquito sobre la lección de la semana pasada. En la lección de la semana pasada
Yo hice mención que hubo un gran concilio de los cielos. Por cierto, hubo un amigo por allí que me escribió, ¿dónde está la referencia bíblica sobre el concilio de los cielos y toda esta guerra que ocurrió? Espero que le haya ayudado. Usted puede hacer todas las preguntas que quiera, probablemente yo no tenga todas las respuestas, pero como le dije anteriormente, yo sé dónde buscarlas y dónde obtenerlas. Es importantísimo entender entonces que cuando se eligió en el concilio de los cielos a un Salvador, el Padre Celestial estaba claro que lo íbamos a necesitar. Ahora vamos a hablar de la función específica que ese Salvador tuvo y el efecto que tiene para su vida y la mía, el sacrificio que Él hizo. Y vamos a entender en mayor detalle dicho sacrificio. Ahora bien, ¿por qué eligió Jesucristo sufrir? ¿Por qué esa era la manera para hacer que todos nosotros fuésemos salvos? Ahora vamos a entender un poquito de ello. Quiero concentrarme precisamente en esto, porque la gente, cuando habla de la Pascua de la Resurrección, suele a veces no entender de qué se trata. De hecho, muchos amigos ahora, al inicio del día, estuvieron enviando mensajes de Feliz Domingo de Ramos, que es así como la mayoría llama a este día. Y bueno, yo le escribí a uno de ellos y le dije, ¿qué celebramos? Mi propósito no era cuestionar su fe y su manera de creer, sino quería llevarlo a reflexionar si sabía de qué se trataba. Y dijo, bueno, que es Domingo de Ramos. Entendí por su respuesta que había muchos contextos que a lo mejor desconocían, entonces no adentré más en eso. Para que usted no celebre el próximo domingo la Pascua de la Resurrección sin conocimiento, hoy quiero yo compartirle a usted parte de ese conocimiento, y si le ayuda esto a mejorar su fe en Jesucristo, su Salvador y mi Salvador, habré hecho la tarea con esta oportunidad que tengo para compartir lo que yo he comprendido para la clase de esta semana en nuestro seguimiento de lectura de las Escrituras de Ven, Sígueme. Si nos vamos directo a las Escrituras, la historia en el Nuevo Testamento cuenta que cuando se hizo la última cena, la tan famosa Santa Cena, Jesucristo estaba allí instruyendo a sus apóstoles, a los 12 que había elegido. Partió el pan y les dijo, comed, que esto representa mi cuerpo, que es inmolado por vosotros. No lo dice textualmente como yo lo estoy diciendo, pero estoy tratando de resumirlo. Y luego bendijo el vino y les dijo, bebed, que esta es mi sangre derramada por vosotros. La representación de la Santa Cena es para que nosotros podamos recordar que Jesucristo vino y pagó el precio por sus pecados y los míos. Para eso se instituye la Santa Cena y lo practicamos en la iglesia cada semana con el propósito de recordar este sacrificio. Pero allí, cuando les estaba instruyendo, Él les dijo que iba a sobrevenir sobre ellos, cuando Él ya no estuviera, el Espíritu Santo. También declaró que el Espíritu Santo conoce todas las cosas que Él y el Padre Celestial conocen. Es importante recordarles que nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. A ellos, en algunas denominaciones religiosas, lo llaman la Santa Trinidad, y bien puesto el nombre, son santos todos. La diferencia entre el Padre y el Hijo es que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo tangible como el que usted y yo tenemos. Eso le permite al Espíritu Santo morar en su corazón, en el mío y en el de todo aquel que le da cabida. Ahora bien, Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles, va a venir el Espíritu Santo y les va a recordar todo lo que yo les he dicho y les va a enseñar nuevas cosas también. Pero mientras estaban allí en la Santa Cena, él estaba bien claro de lo que iba a ocurrir y le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y bueno, evidentemente algunos dijeron, ¿seré yo, Señor? Y cuando Judas le dijo, ¿seré yo, Señor?, le dijo, tú lo has dicho. Jesús estaba claro que Judas iba a traicionarle. Cuando terminaron la cena, se apartó con los 11 porque Judas se fue de allí. Se fue para ejecutar su mal. Y se apartaron ellos
a, a una viña que se conocía como el Getsemaní. La historia hoy lo cuenta como el jardín del Getsemaní, pero era una viña. Y apartado allí en esa viña, dejó a 8 de los apóstoles en la entrada y le pidió a 3 de ellos que le acompañaran cerca de donde él iba a orar: Pedro, Santiago y Juan, a quienes les pidió: velad y orad para que no entréis en tentación. Estando allí se arrodilló y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. A lo que se estaba refiriendo Jesús es: está duro a lo que me voy a someter ahorita, súper difícil, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, estando allí, regresó y va encontrando a Pedro, Santiago y Juan dormidos. Los despierta, los reprende y les dice: 1 hora no has podido permanecer conmigo despiertos. Y la llamada de atención era: estén prestos, oren, porque cuando yo no esté, ustedes van a estar solos. Se apartó de nuevo. Lucas, de hecho, registró de nuevo escucharle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Regresa, los vuelve a encontrar dormidos, los vuelve a reprender y bueno, nada, les dice que tienen que velar para no entrar en tentación. Se regresa a orar, ya ellos, los 3, logran escuchar un poco de su oración, repetirla de nuevo, que si pasara de él esa copa, pero que no fuese su voluntad sino la del Padre. Y entonces uno de ellos registró que su sudor era como gotas de sangre. Lucas capítulo 22 versículo 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Los científicos hoy en día han descubierto que si usted sangra por uno de sus poros, es porque se le rompió una arteria o una vena, y que el dolor de un poro, uno solo, sangrando, es tan intenso que podría activar las defensas que su cuerpo tiene. Su cuerpo tiene defensas que hacen que le dé fiebre, que hacen que se desmaye o que hacen que se muera. O sea, morir es una forma de defenderme contra el dolor corporal. ¿Se imaginan que dice que cualquiera se desmayaría con un solo poro que le sangre? Y a él le sangró cada poro. ¿Por qué le sangró cada poro? El elder James E. Talmage, en su libro Jesús el Cristo, nos dice lo siguiente. Yo quisiera leérselos textualmente para no insertarle mi manera de pensar ni mi manera de interpretar. El elder Talmage, hablando de esta situación, dice: para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que respecta a la intensidad como a causa. Carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue provocado por el temor a la muerte, porque para él la muerte solo era un paso preliminar para poder resucitar. En él se hallaba el poder para entregar su vida voluntariamente. O sea, él no le quitaron la vida, él entregó su vida. Luchó y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser ha vivido sobre la tierra. Puede siquiera concebir ni puede ser posible. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que lo hizo padecer tan intenso tormento que produjo la emanación de sangre de cada poro, sino una agonía espiritual del alma que solo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuán poderosa hubiese sido su fuerza y su resistencia física o mental, podría haber padecido en tal forma, porque su organismo humano hubiera sucumbido y un síncope le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado la muerte anhelada. En esa hora de angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás le quiso imponer. ¿Por qué sangró por cada poro? Porque justo padeció una sola vez al mismo tiempo los dolores, las enfermedades y las aflicciones de cada persona que ha nacido en este mundo desde Adán hasta su época
y hasta la época nuestra y cuando ha de venir en su segunda venida. Sus pecados, los míos y los de toda la generación, todas juntas. Imagínese usted que se siente mal cuando comete un error y anda ahí sufrido. Algunos hasta han sucumbido y se han quitado la vida por causa del sufrimiento. Algunos tienen enfermedades horribles y Él padeció todas las enfermedades, todas las aflicciones y todas nuestras angustias por causa de nuestros pecados en uno solo. Y no se desmayó ni se murió, sino que sangró por cada poro. Él nos comprende a usted y a mí, hermano y hermana. Y por causa de que nos comprende, su expiación es perfecta. Expiar significa pagar el precio de algo que nosotros no debemos. Usted y yo no seríamos capaces de pagar el precio de nuestros pecados. Por cualquier cosa que hagamos y cuanta cosa buena quisiéramos hacer después de cometer errores, nada de eso podría pagar el precio ante la justicia de Dios. Por tal razón necesitábamos un Salvador, que es Jesucristo mismo. Y su muerte era el primer paso para poder salvarnos. Al tercer día resucitó. Y porque resucitó, usted y yo vamos a resucitar algún día. La resurrección es gratis. Con eso se vence la muerte temporal. Pero la muerte espiritual, la que viene a causa del pecado, esa solo se puede vencer si usted acepta a Jesucristo como su Salvador, tiene fe en Él y efectúa todas las ordenanzas necesarias para salvarse. La revelación moderna nos enseña: porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y echara sangre por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Del terrible conflicto de Getsemaní, Cristo salió triunfante. Aunque en la angustiosa tribulación de esa temible hora había pedido que se amparara, que se apartara, de sus labios la amarga copa, siempre fue condicional la solicitud. Cuantas veces lo repitió, nunca dijo así sea, sino sea tu voluntad, Padre. Los demás acontecimientos trágicos de la noche, los crueles sufrimientos que lo esperaban al día siguiente, todo lo alcanzaría su punto culminante en el espantoso tormento en la cruz. No excedería en nada de eso la congoja que vivió en el Getsemaní. Entregar su vida voluntariamente en la cruz solo era un paso para al tercer día poder resucitar. Y él lo sabía. Y él resucitó. Jesucristo vive. Y porque vive, hoy en día hablamos de un ser, de un Dios que es amoroso y que quiere que usted comprenda que porque Él vive usted podrá vivir nuevamente. Y si sigue sus preceptos y si se acerca a Él, también va a poder salvarle de la muerte espiritual y no solo de la muerte temporal. Para aquellos que en una época tan difícil como esta han sufrido la pérdida de un ser querido, les envío mi pesar y les digo: tenga fe. Todos vamos a resucitar algún día, y por dolorosa que sea la partida de un ser querido, un día va a resucitar. Y la Pascua de Resurrección de la que en esta semana se celebra es precisamente la de un Cristo viviente. Por eso Él decidió sufrir. Por eso es que Él quiere que usted se haga partícipe de su sacrificio y pueda salvarse para siempre. Los dejo con un video que es una invitación a hacer cosas en esta semana en preparación para la Pascua de la Resurrección
y para que usted y yo nos preparemos para la gran conferencia general anual de la Iglesia. Muchísimas gracias por escucharme. Lo comparto en el nombre de Él, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.